noches para todos ustedes. Buenas noches. Que la paz del Todopoderoso esté contigo en esta hora. Amén. Vamos a pedirle, por favor, inclinar el rostro para orar en esta hora. Oremos. Padre Santo que mora en el cielo, te alabamos y te glorificamos porque grandes son tus bendiciones. Amén. En esta hora, Padre, queremos estudiar tu palabra. Queremos estudiarla con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Te rogamos que bendiga a cada persona aquí presente y que el bautismo de hoy sea de grandes bendiciones para todos nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. En esta hora nos detendremos en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Tomaremos el versículo 18 también. Y dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, versículo 19, dice la Biblia: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya llegó la hora de Jesús de ir para el cielo. Entonces a sus discípulos le encomendó predicar el Evangelio. Jesús le dice a sus discípulos que él tenía toda la autoridad, toda la potestad, había recibido toda esa autoridad de su Padre. Por tanto, él estaba dando también a sus discípulos todas las potestades, y Cristo Jesús había enviado a sus discípulos a predicar a todas las naciones y que lo bautizara en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Amén. Y también le enseñara todas las cosas que Jesús había mandado. Los discípulos de Cristo Jesús no fueron bautizados con agua, porque Cristo Jesús le había dicho: vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo. Ahora, Cristo Jesús le está ordenando a sus discípulos que bauticen y que haga discípulos a todas las naciones. ¿Cómo los discípulos iban a ser discípulos a todas las naciones si ellos no sabían hablar los idiomas de las naciones? ¿Cómo es que ellos iban a hacer eso? Los discípulos de Cristo Jesús eran hombres toscos, no eran hombres de letras, eran hombres pescadores, agricultores, no eran hombres estudiados. El único que sabía más o menos de algo era Judas Iscariote, que era tesorero del grupo. Pero después de los discípulos de Cristo Jesús, ninguno había ido a la escuela, no eran hombres de letra. Ahora, ¿cómo los
discípulos de Cristo Jesús iban a venir, por ejemplo, a Estados Unidos para predicar un sermón en inglés, ¿cómo lo iban a hacer si solamente esos discípulos sabían apenas el hebreo? ¿Cómo esos muchachos iban a ir a España y iban a dar un mensaje en español? ¿Cómo iban a hacer eso? La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. De hecho, tomaremos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, mejor dicho. Hechos, capítulo 1, versículo 9. Fíjese usted lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y en el versículo 8, vamos a tomar primero el versículo 8. Pero recibiréis, dice Jesús, poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos ¿de qué? De la tierra. Ahora Jesús manda a sus discípulos a que vayan a predicar a todas las naciones y que hagan discípulos. En Mateo 28 manda a los discípulos a todas las naciones. Ahora le dice a Jesús acá, van a recibir poder. Jesús le dice, no se vayan a Jerusalén, quédense aquí hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo sobre los discípulos era para testificar, era para dar el mensaje poderoso, usado totalmente por el poder del Espíritu Santo, para que muchas personas llegasen a los pies de Jesús. Por eso le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Si las personas se convierten, si las personas se entregan a Cristo Jesús, si las personas se bautizan, no porque escucharon un canto, no porque escucharon la voz de un predicador, la persona se arrepiente, es porque el poder del Espíritu Santo trabaja en el corazón. No porque los humanos hacemos algo. De hecho, tú y yo no podemos hacer nada. De hecho, el Todopoderoso Espíritu Santo lo hace todo. Y aún el querer como el hacer por su buena voluntad, no somos nosotros que lo hacemos, sino Cristo Jesús. Por eso tú y yo no tenemos ningún mérito para decir, mira, yo gané 100 almas para Cristo. Ser humano gana alma para Dios. Mira, en la campaña que yo di en tal lugar, yo me gané 15. Tú te ganaste 15. Tú y yo no somos Espíritu Santo. El que transforma el corazón, el que transforma la mente, es el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Verán ustedes, no estoy contando una historia mía, estoy presentando la palabra de Dios y el Espíritu Santo lleva la palabra en tu corazón. En los ángeles te motivan para que tomes la decisión. No somos los seres humanos que hacemos nada. Aún para yo pararme al frente y las rodillas no me estén dando palmada, es el Espíritu Santo que me sostiene para hablar a ustedes. De lo contrario estaría que ustedes saben que estaría gagueando, porque como la palabra es de Dios, Él dice, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy para bendecir. Él viene y bendice la reunión. Eso no de hombre, eso es de Dios. Ahora, y dice Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el que iba a capacitar a esos muchachos que no sabían de letras, que eran hombres incultos, para hacer la obra y pararse ante una multitud de 3,000, 4,000 personas sin miedo, era el Espíritu Santo que iba a hacer eso. Ahora le dotó de poder. Y ellos fueron llenos de poder. En el capítulo 2 del libro de Hechos, nos encontramos el descenso del Espíritu Santo. En el versículo 1 en adelante dice la palabra de Dios: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos unánime, y de repente vino del cielo un estruendo de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, a partir de la bendición del poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar, ¿qué cosa? En otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Ahora, los discípulos tenían que predicar el Evangelio en Jerusalén, tenían que predicar el Evangelio en Estados Unidos, en otra parte del mundo conocido. Ellos no sabían cómo dirigirse a esas personas. Ahora, como Jesús le había dicho, toda autoridad me es dada, entonces Jesús capacitó a los discípulos con autoridad y los llenó del Espíritu Santo y le entregó nuevas lenguas para que predique el Evangelio. Las lenguas fue entregada para que el Evangelio se predique. ¿Cuánta lengua existía en aquel entonces? Una sola. En el libro de Génesis, capítulo 11, nos presenta que había una sola lengua y Dios confundió la lengua de las personas en la torre de Babel. No había mucha lengua, era un solo idioma, porque por la rebelión que existía, Dios entonces confundió allí las lenguas de las personas que querían construir una torre que llegara hasta las cúspides en rebelión contra Dios. Entonces la palabra de Dios muestra que las lenguas vinieron después de la confusión de la torre de Babel. Ahora Dios quería abarcar el mundo entero. Dios quería que el mensaje llegase al planeta completo, porque el mismo Jesús estaba ordenando a sus discípulos: vayan a todas las naciones, pero antes de irse a las naciones, quédense aquí en Jerusalén hasta que haya venido sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar, ¿qué cosa? Nuevas lenguas. La lengua no fue dada, los idiomas no fue dado para nuestro antojo. Por ejemplo, puedo hablar varios idiomas a la perfección, puedo hablar aquí sin problema, pero ¿qué provecho hay de que yo le esté hablando a usted en francés ahora mismo? Agarre, empiece a hablar en francés, ¿y qué me van a entender? ¿Alguien podrá decir amén y podrá entregar su corazón a Cristo? No. Si empezara a hablar aquí en creol, aquí algunos compueblanos que pudieran estar ahí, solamente me pudieran entender y decir amén. Y en la semana pasada, ustedes vieron cuando yo hice el llamado en creol, algunos vinieron porque escucharon claramente lo que se estaba diciendo. No es antojo mío que empiece a hablar cualquier idioma. No. En los idiomas, el don de lengua fue dado para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Si fue fuera de ahí, no, eso es simplemente fundamento. No puede ser. Ahora, concluyendo, hablaron nuevas lenguas como el Espíritu le daba que le hablase. Ahora vamos a ver por qué entonces el Espíritu Santo le dio don de lengua en ese instante. Fíjate el texto siguiente, como dice el versículo 5 que estamos considerando del mismo capítulo. Moraba entonces, vea usted, en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones, dice la Biblia, ¿debajo qué? Debajo del cielo. Fíjate, el Espíritu Santo dio nuevas lenguas porque había gente de todas las naciones bajo el cielo que vivía en Jerusalén. Ahora, vamos a ver lo que dice el texto siguiente. Y hecho el estruendo, versículo 6, se juntó la multitud. Estaban confusos. Fíjese ustedes lo que dice la Biblia, porque cada uno les oía, ¿qué cosa? Hablar su propia lengua. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo, cuando Él hace la cosa, Él la hace bien para honra y gloria de Dios. Amén. Donde está el Espíritu Santo no hay desorden. Donde está el Espíritu Santo hay orden para la gloria de Cristo. Amén. Entonces el Espíritu Santo fue derramado, recibieron nuevas lenguas y dice la gente, cada uno oía hablar de su propio ¿qué? Idioma. Y fíjense ustedes lo que dice el versículo 7. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son
son estos todos galileos que hablan? Pues les oímos, dice la Biblia, ¿qué cosa? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Que hemos nacido. No era un lenguaje desconocido. La manifestación de un lenguaje desconocido no indica que Dios esté en esa reunión. La Biblia dice, el don del lenguaje para que se entienda la palabra de Dios. Y por consiguiente tomen decisión de vida eterna. Amén. Y fíjese usted en el versículo 9, como dice la palabra de Dios. Fíjate cuánta gente vivía allá. Primero, la primera nación, partos, medos, número 2, 3, elamita, habitante de Mesopotamia, 4, Judea, 5, Capadocia, el Ponto, en Asia, sigue diciendo, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, dice la Biblia, judío como prosélito, versículo 11, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todas estas personas que estaban ahí de otras naciones escucharon el evangelio de Cristo Jesús. Y al haber escuchado el evangelio de Jesucristo, y dice la Biblia que ellos posteriormente dijeron, varones galileos, ¿qué haremos? Porque cuando ellos vieron todo eso, Pedro se paró, dio un mensaje poderoso, bautizado en el Espíritu Santo, y todos los que estaban ahí dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora que hemos escuchado la palabra de Dios? ¿En qué idioma? En el idioma en el que cada uno había nacido. Dijeron, ¿qué haremos ahora? Entonces el apóstol le dice, bautícense cada uno de vosotros y entonces serían perdonados sus pecados y recibirían el poder del Espíritu Santo. Fruto del mensaje que escucharon, 3,000 personas se bautizaron ese día para gloria de Cristo Jesús. Es decir, que el poder del Espíritu Santo fue dado a la iglesia para que la iglesia predique el mensaje. El poder del Espíritu Santo había prometido Cristo que vendría para que los discípulos fuesen testigos. Pero muchas personas dicen, no, lo que ocurre es que yo hablo lengua angelical. La Biblia no dice que ningún lenguaje angelical habla a nadie. No existe un solo texto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis que diga que los seres humanos hablan lengua angelical. No existe. Porque fíjense ustedes, cuando María, vino el ángel Gabriel para decirle a María, María, vas a concebir, quedarás embarazada, tendrá un niño, el niño se llamará Jesús. No le habló en lengua angelical, le habló en su idioma. Todas las gentes que han tenido encuentro con ángeles, han tenido encuentro con ángeles, los ángeles le han hablado en su idioma. David, Daniel, cuando Daniel vio la visión, el ángel le habló en su idioma. Todos los santos profetas, todos los hombres de Dios, los apóstoles, los discípulos de Cristo, las mujeres que habían ido a la tumba cuando Cristo Jesús murió, el primer día fueron a llevar especies aromáticas para ungir el cuerpo, encontraron 2 hombres resplandecientes allí. ¿Y de qué ustedes están buscando? Él no está aquí, ha resucitado. Cristo Jesús había sido resucitado, le habló en un idioma para que ellos pudieran entender, y le dijo a los ángeles, vayan allá, él va delante de ustedes, alabado sea el Señor. Es decir, la palabra de Dios es clara. Cuando Jesús se iba también, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, cuando Cristo Jesús fue ascendido delante de los discípulos, dice la Biblia, fíjate en el capítulo 1, versículo 10 y el versículo 11, dice la Biblia acá, fíjense ustedes, Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 2 varones se pusieron
en vestidura blanca, 2 ángeles. Fíjate el 11, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros desde arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, que Jesucristo fue, los discípulos cuando Jesús se iba, lo estaban viendo, dijeron los ángeles: como Él fue, así vendrá en gloria. Que Dios te bendiga en esta hora. Amén.